Hola muchachos, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que estén viendo el video. Vamos a comenzar con un nuevo tema, el bloque 3. Esta vez veremos la descolonización a partir del enfrentamiento entre capitalismo y socialismo, los países no alineados y las naciones del tercer mundo. La descolonización es el proceso de independencia política de una colonia o territorio en relación con la nación extranjera que lo domina política, social y económicamente. ¿Cuándo se da esta descolonización? En plena Guerra Fría, especialmente entre 1945 y 1975. ¿En qué consistió? Como ya se mencionó, fue el proceso mediante el cual los territorios que formaban parte de los imperios europeos consiguen su independencia. ¿Cuáles fueron sus causas? El fin de la hegemonía, la aparición de los movimientos nacionalistas, la creación y el papel que tuvo la ONU, y gracias a la opinión pública hablamos de un apoyo internacional. Estas fueron algunas de las causas que ayudaron con el proceso de esta descolonización. Vamos a ver algunas de las consecuencias de esta descolonización. Unas son consecuencias de otras, van ligadas todas. Estos países descolonizados tienen una relación de independencia y dependencia, porque si bien son independientes del imperio, siguen siendo dependientes en un aspecto económico, puesto que necesitaban de la ayuda exterior. Se habla aquí de un crecimiento y estancamiento, pero este crecimiento es a nivel poblacional. Mientras demográficamente crecen, hay un estancamiento económico y de desarrollo humano. Esto se liga con una inestabilidad política, ya que sufre golpes de estado, guerras y dictaduras, sumado a la corrupción y la falta de justicia. Debido a estos problemas económicos, el nivel de vida de estas antiguas colonias es sumamente bajo, lo que provoca desnutriciones, enfermedades, hambrunas, analfabetismo. Además, en el plano internacional, estos países son marginados y muchos de ellos pertenecen por obligación a aquel bloque denominado Tercer Mundo, lo que hace que su voz no sea escuchada en las instituciones internacionales. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países en Asia, África, América Latina y Oceanía llevaron a cabo movimientos de liberación nacional, y si bien consiguen su independencia, su situación no cambió demasiado, puesto que económicamente siguen siendo manejadas por gobiernos imperialistas. En Asia, entre los años 1946 y 1976, logran su independencia los siguientes países: Jordania, Filipinas, Siria, India, Birmania, Laos, Indonesia, Kampuchea, Pakistán, Malasia, Kenia, Maldivas, Singapur, Yemen del Sur, Qatar, Bahrein, Bangladesh y Vietnam. En África, entre los años 1951 y 1980, consiguen su autonomía los siguientes países: Nigeria, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Chad, Botsuana, Lesoto, Egipto, República Popular del Congo, Sudáfrica, Argelia, Togo, Guinea Ecuatorial, Túnez, Imperio Centroafricano, Nigeria, Sudán, Benín, Suazilandia, Mauricio, Marruecos, Somalia, Sierra Leona, Guinea, Alto Volta, los Emiratos Árabes Unidos, Senegal, Camerún, Guinea-Bissau, Zaire, Uganda, Cabo Verde, Malí, Ruanda, Angola, Madagascar, Argelia, Mozambique, Mauritania, Burundi, Comores, Gabón, Malta, Sao Tomé, Príncipe, Níger, Malawi, Sahara, Djibouti, Zambia, Tanzania y Zimbabue. En tanto que en América Latina se emancipan Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Bermudas, Guyana Británica y Holandesa, Surinam, Bahamas, Granada, Dominica, Santa Lucía y Belice. En Oceanía se hicieron países independientes de 1962 a 1978, Samoa, Nauru, Fiji, Tonga, Papúa Nueva Guinea, Salomón y Tuvalu. Aunque, como ya dijimos, a pesar de su descolonización, su situación no ha cambiado mucho, ya que continúan dependiendo económicamente, convirtiéndose de colonias imperialistas a países del tercer mundo o subdesarrollados. Vamos a pasar con el tema de socialismo y capitalismo. Estos son dos sistemas sociales, políticos y económicos de relación antagónica en cuanto al manejo de bienes
y los mecanismos de producción en una sociedad. De manera sencilla podemos definir al capitalismo como un sistema de ordenamiento de la producción de bienes en el cual las clases pudientes controlan los medios de producción, los dueños de las empresas, y se benefician controlando los excedentes de los costos de producción, como quien dice, las ganancias, lo que lleva a una acumulación de riqueza que ellos vuelven a invertir, pero esas ganancias se las vuelven a quedar ellos y realmente lo que dan a los obreros no es demasiado en comparación con lo que ellos ganan. En tanto que el socialismo es un modelo que socializa el control de los medios de producción, como quien dice todo para todos. Esto deriva en una riqueza equitativa entre los involucrados y no se produzca lo que diría Karl Marx, la explotación del hombre por el hombre, que sí se lleva a cabo en el capitalismo. Existen diferentes tipos de capitalismo, como por ejemplo el mercantilismo. Este surge en el siglo XVI y va de la mano con lo que es el imperialismo. Existe también el libre mercado, que es un sistema donde el Estado interviene de manera mínima. Aquí lo que controla o lo que regula la economía es la oferta y la demanda. Existe la economía social de mercado, que es semejante al libre mercado, pero con mínimas intervenciones del Estado para brindar servicios básicos protegidos a la población, manteniendo sin embargo la mayor parte de las empresas como propiedad privada. Existe también el capitalismo corporativo. En esta, los grandes capitales y las transnacionales ejercen un dominio económico, manejando el Estado a favor de su crecimiento. O sea, ellos son los que manejan al Estado. No hay una intervención del Estado como tal. Y la economía mixta, que es un tipo de capitalismo intermedio que cree en la propiedad privada y la autorregulación del mercado, pero corrige los fallos, por decirlo de alguna manera, a través de políticas de protección pública. Así también tenemos diferentes tipos de socialismo. Tenemos el socialismo utópico, surgida en el siglo XVIII y XIX. Surge como alternativa a las condiciones de trabajo y la vida a que el socialismo de la época sometía a los trabajadores urbanos y a los campesinos. Se intenta llevar, como su nombre lo dice, hacia una utopía, que es como algo perfecto. Tenemos el socialismo científico. Con este nombre, Marx y Engels distinguen sus propuestas del resto de las doctrinas de la época, y lo llaman así porque proponen el materialismo histórico como una doctrina de estudio científico de las sociedades. Tenemos el socialismo democrático o llamado socialdemocracia, que persigue la construcción democrática de un sistema más justo que logre reformar paulatinamente los mecanismos políticos y socioeconómico. Y el socialismo cristiano, que este fue más que nada un intento para imponer el socialismo desde la religión y sus valores morales. Estos son a grandes rasgos los tipos de capitalismo y socialismo. Tenemos diferencias entre capitalismo y socialismo. Primero, el capitalismo se da en Europa Occidental, América del Norte y Sur, Oceanía, Corea y Japón, mientras que el socialismo está en la URSS, Europa Oriental, China y Asia Oriental. Con el capitalismo se tiene libertad de industria y comercio, en tanto que el socialismo pide la desaparición de la propiedad privada, la cual predomina en el capitalismo junto al mercado. En el capitalismo existe la escasa intervención del Estado, existencia de clases sociales y por tanto la desigualdad, sistema liberal democrático, existe un parlamento y también las elecciones, los gobiernos son elegidos de manera democrática, se habla de libertades individuales bajo la protección de la Constitución. En el socialismo la economía es controlada por el Estado, se habla de la desaparición de clases sociales y de la explotación. Sin embargo, pese a que se habla de una democracia, es un sistema sin partidos libres ni libertad de expresión. Existe una planificación de la vida política y control por parte de un partido único. Estas son algunas de las diferencias que nos encontramos entre
capitalismo y socialismo. Continuamos con los países no alineados. Hablamos de países no alineados a aquellos que rechazaron posicionarse en uno de los dos grandes bandos en que se hallaba el mundo dividido. Recordemos que era Estados Unidos y la Unión Soviética, capitalistas y comunistas. Como ya lo vimos, al quedar estos países fuera, se organizan entre ellos y en 1955 se celebra una conferencia en Bandung, Indonesia. Esto gracias a la iniciativa de algunos países de los más importantes ya descolonizados o en proceso de descolonización. En dicha conferencia se sentaron las bases de su programa de colaboración con 12 principios que habían de regir las relaciones entre dichos países: respeto por los derechos fundamentales del hombre y para los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas, respeto a la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones, reconocimiento de la igualdad de todas las razas y de todas las naciones, grandes y pequeñas, abstención de intervenciones o interferencia en los asuntos internos de otros países, respeto al derecho de toda nación a defenderse por sí sola o en colaboración con otros estados en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, abstención de participar en acuerdos de defensa colectiva con vistas a favorecer los intereses particulares de una de las grandes potencias, abstención de todo país a ejercitar presión sobre otros países, abstención de actos o de amenaza de agresión y del uso de la fuerza en los cotejos de la integridad territorial o de independencia política de cualquier país, composición de todas las vertientes internacionales con medios pacíficos como tratados, conciliaciones, arbitraje o composición judicial, así como también con otros medios pacíficos según la libre selección de las partes en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, promoción del interés y de la cooperación recíproca, respeto por la justicia y las obligaciones internacionales, y por último, hacer valer las creencias de las distintas culturas internacionales del movimiento. A continuación tenemos a los países que integran esta sociedad de países no alineados. Estos son los del continente africano, Asia, América, Europa y Oceanía. Pasemos ahora con nuestro tema de las naciones del tercer mundo. Hay que aclarar que el tercer mundo es un término difícil de teorizar, pero sirve para poder tener en cuenta el principal objetivo mundial, que es la erradicación de la pobreza y la construcción de un planeta más justo. El concepto del tercer mundo es acuñado por Alfred Sauby en 1952. Lo usa en un artículo titulado Tres mundos, un planeta, para referirse a los países de África, Asia y América Latina, que si bien significan las 3/4 partes de la población mundial, se les ha calificado como ignorados, explotados y despreciados. A su vez, Yves Lacoste, un geógrafo, en su obra Geografía del Subdesarrollo, escribe 14 características que se establecen para definir qué es un país tercermundista. La primera es insuficiencia alimentaria. 2. Deficiencias poblacionales, o sea, alto porcentaje de analfabetos, enfermedades de masas y alta mortalidad infantil, recursos desaprovechados o despilfarrados, alto porcentaje de agriculturas de baja productividad, poca población urbana y clase media débil, industrialización incompleta y restringida, inexistencia del sector terciario, alto porcentaje de paro laboral y de subempleo, además de explotación infantil, escaso porcentaje de renta nacional por habitante, dependencia económica, enormes desigualdades sociales, crecimiento demográfico, dislocación de las estructuras sociales y económicas y alta conciencia de pobreza. A las relaciones que se establecían entre el tercer mundo y el mundo desarrollado se les conocía como relaciones norte y sur, puesto que se creía que el norte era lo más desarrollado y el sur eran esos países subdesarrollados, aunque ahora ya está obsoleta esa conceptualización, puesto que existen economías en el sur que están emergiendo y al mismo tiempo hay una decadencia económica en algunos países del norte. Ahora vamos a ver las causas del tercer mundo. Existen externas e internas. En las externas tenemos, por ejemplo, la descolonización, la explotación y la dependencia. Recordemos que estas tres están ligadas. Recordemos que el concepto de tercer mundo
nace con los procesos de descolonización. En la era del colonialismo, la riqueza de las metrópolis se debe en gran parte a la explotación directa de las colonias. La independencia política de estas no supone una ruptura de la dependencia económica que de manera histórica mantenían con aquellas metrópolis que las estaban explotando, y es precisamente en esta dependencia económica del tercer mundo ante los países del primer mundo que se encuentra el triunfo del capitalismo y la realidad de un mundo subdesarrollado, porque esta es una relación donde uno existe gracias al otro y viceversa. En el caso de las causas internas, aquí nos hablan principalmente de falsas democracias. Estas suelen ser débiles. Se habla de corrupción, de democracias populistas. ¿A qué se refiere con populistas? Por ejemplo, lo que se está viviendo hoy en México es claramente esa democracia populista. El pueblo fue el que decidió quién va a quedar como presidente. Quiere decir que esa democracia sea correcta. ¿En qué sentido? Puesto que el pueblo desafortunadamente no tiene una educación política, por tanto le pueden, digamos que, lavar el cerebro fácilmente. También se habla en las cuestiones internas, contrario a las falsas democracias, a regímenes autoritarios, es decir, que el Estado ponga su autoridad sobre el pueblo, que controle al 100% la riqueza del Estado para beneficio propio, sin dejar que ésta vaya o ayude a la prosperidad social y económica de la nación. Incluso se habla de un cuarto mundo, y este está integrado con las personas que viven en la marginalidad. Tenemos, por ejemplo, los ancianos desatendidos, las viudas, los niños desnutridos o prostituidos, vagabundos y personas explotadas. Por hoy es todo. Este video fue un poquito más largo porque abordamos diferentes temas. Reitero, les doy un panorama general de lo que es cada uno de los términos, cada uno de los conceptos, para que los conozcan como cultura general, puesto que si empezamos a profundizar en cada uno de ellos, tardaríamos muchísimo más. Nuevamente, cualquier cosa me pueden mandar un WhatsApp de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 8 de la noche, dudas sobre los temas tratados o sobre sus actividades a realizar. También podemos hacer videoconferencias por Zoom. Nos ponemos de acuerdo, ya sea de manera individual o de manera grupal. Cuídense mucho, sigan las medidas necesarias, protéjanse. Nos vemos en la siguiente clase o en el siguiente video.